Bueno, ya estamos aquí en esta mesa, en la mesa de conversación, y es viernes, y como es viernes, ya lo sabe, me da mucho gusto acompañar a Pablo Boullosa. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches. Al maestro Gabriel Díaz. José Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, maestro. Sergio, ¿cómo estás, Sergio? Sergio Vela. Qué gusto verte, José Luis. Pablo, Gabriel, buenas noches. Muy buenas noches. Sergio. Bueno, a ver, a manera de introducción, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dice, y ha insistido en las últimas semanas, que las medidas de exclusión, las medidas restrictivas de los gobiernos que están implementando para contener la pandemia, no deben nunca violentar los derechos humanos. Sí reconoce que los estados, que los gobiernos tienen facultades para limitar algunos derechos cuando sobre todo se justifica la salud pública, pero dice también que estas medidas de excepción deben tener límites, no pueden extenderse por largo tiempo, por largos periodos de tiempo, deben tener límites. Es el caso que en algunos días estaremos cumpliendo ya 8 meses desde el último día en que los niños y los jóvenes se presentaron a los salones de clase. Esto va a ser el 17 de noviembre. Se estarán cumpliendo ya 8 meses sin actividad en los planteles. Yo les pregunto, a manera de provocación, ¿no estaríamos entonces ya infringiendo, violentando una de las garantías fundamentales que es el acceso a la educación? Pablo. Bueno, yo creo que sí. Decía el intelectual español Jorge Semprún, que por cierto sobrevivió al campo de concentración en Buchenwald, y quien fuera ministro de Cultura de Felipe González allá en España, que no debemos pensar únicamente en el planeta que le vamos a dejar a nuestros niños, sino en los niños que le vamos a dejar al planeta. Y en ese sentido es muy importante enfocar esto desde el punto de vista de los niños. Yo creo que estamos ante un problema serio de adultos en el que no hay una solución perfecta y una solución perfectamente incorrecta. Sí. Si lo que tenemos que hacer es poner en la balanza el interés superior de los niños y ver cuáles son qué afectaciones están llevándose con este encierro. Afectaciones de salud mental, de sobrepeso por falta de actividad física, de socialización, lo hemos dicho aquí, que lo podríamos traducir como, digamos, un déficit de lo que ahora llamamos educación, inteligencia emocional, ¿no? Y todos más exposición a mayor violencia doméstica, etcétera. Y todo esto debe ponerse en la balanza contra el riesgo de que pesquen infección. Está muy probado, hay muchos estudios, que los niños menores de 10 años es el grupo humano con menor posibilidad de transmisión del virus. Y por eso los gobiernos de muchos países están, al menos en la educación básica, haciendo que sea lo último que cierre. Porque como sociedad además les estamos transmitiendo a los niños que pues primero van los centros de diversión, los casinos, los bares, los restaurantes, y lo último que se va a abrir son las escuelas. O sea, eso habla de las prioridades de una sociedad. Y nuestra prioridad debía ser el futuro de esos niños. Que no está puesto en la balanza, de diversión, no está puesto maestro en la Díaz. Habló muy bien Pablo y creo que abarcó toda la gama de problemas que van desde lo que afecta a la niñez, el estar confinados y no estar donde deben de estar en el aula, compartiendo su vida infantil con los compañeritos. Ahora por lo que tú mencionabas, José Luis, la extensión de los derechos, la pregunta fundamental aquí es ¿quién habla por los niños, no? Porque si nos atenemos a los códigos, a las constituciones, nuestro artículo 3 es muy claro, ¿no? La educación es obligatoria. Debo decir, para que no se confunda, que no ignoro que estamos en una pandemia y que estamos incluso en una fase de aceleración, pero ya estamos a 9 meses de que inició. Y yo creo que es el reconocimiento que hacen las Naciones Unidas y hace la OMS. Ya aprendimos en el camino muchas cosas que no sabíamos al comienzo. Sí. Al comienzo era imperativo que nos confináramos y que protegiéramos a todos los grupos vulnerables, incluidos los niños. Ahora ya sabemos lo que acaba de decir Pablo, ¿no? Que los niños son los menos expuestos al contagio y que en caso incluso de que sean objeto del contagio, la mayoría de las veces les da asintomático. Entonces, el no considerar esto es estar atentando contra un derecho fundamental de ellos, que es a la educación, ¿no?
Y además, está comprobado por los países que ahorita están en pandemia, con una emergencia que volvieron a cerrar, como Francia, como Italia, volvieron a abrir las escuelas. No comenzaron por los bares, no comenzaron por todas estas cuestiones, no, las escuelas sí, en Irlanda. ¿Por qué? Sí, porque sí se puede. Si tú tomas todas las precauciones del caso y llevas a los niños y les das clase, pueden socializar, pueden llevar a cabo todas sus actividades infantiles, que no van en detrimento de su desarrollo, como dice Pablo, los prepara para el futuro, exponiéndolos lo menos al peligro. Hay que ser responsables. Yo insisto que no hay que dejar de reconocer que estamos en una emergencia sanitaria. Lo que quiero insistir es que sí se puede, ya se puede, y están demostrándolo países que no han restringido la educación presencial para su niñez en medio de la gran pandemia que todavía vivimos. Creo que son señales de tomar las cosas con cierta madurez y mostrar el aprendizaje que ya debimos de haber aprendido, obtenido de estos años, perdón, de estos meses sí. que ya llevamos 7 u 8. Sergio. A ver, el problema de esta mesa es que solemos estar de acuerdo. Entonces, nos salpimentamos con debates enconados, ¿verdad? Coincido plenamente con lo que Gabriel y Pablo han dicho. Nada más yo quisiera agregar, al ser el tercero en hablar, agrego algunos puntos. Yo no creo que sea un problema de derechos humanos. Y no creo tampoco que sea un asunto de la UNICEF o de la, de la ONU. Hoy está muy de moda reducir todos los problemas de una sociedad a derechos humanos. Y me parece que hay un abuso de ellos. Y vemos, bueno, sí, hay que brindar educación. Yo diría algo un poquito más evidencial. Los gobiernos, no el gobierno mexicano, en general los gobiernos, han experimentado por ignorancia, por cálculo, por tanteo, diríamos a ojo de buen cubero, o por franca ocurrencia. El problema es no aprender. Y no me refiero a la falta de aprendizaje de los niños, porque claro, hoy las autoridades educativas en nuestro país dirán, es que estamos haciendo todo para que se pueda llevar a cabo una educación a través de los medios electrónicos, televisión, etcétera. No es suficiente, sabemos que esos son paliativos, son formas, son sucedáneos de una necesidad imperativa, también para los padres de familia, de llevar a los niños a las escuelas. Es decir, esto está afectando sociológicamente en muchos niveles, no nada más a los niños, que por supuesto están, ya todas las afectaciones que mencionó Pablo son evidentes. El tema es que no estamos aprendiendo y entonces hay tal cantidad de incongruencias como haber abierto primero centros de entretenimiento que escuelas, en lugar de hacer una apuesta a tomar precauciones en las escuelas. Todas las precauciones que se tienen en otros lugares, que se tienen en un centro comercial. Bueno, ¿por qué no distanciar los mesabancos? ¿Por qué no hacer turnos para los recreos? Etcétera, etcétera. Sí. Llevar incluso un censo de quienes han tenido ya una exposición al virus, quienes no, por el tema de las inmunidades. Se hace una especie de tabula rasa entre ingenua e improvisada, que me parece que lo único que muestra es que no se está actuando con criterios profesionales, en ningún orden, ni en el orden sanitario, ni en el orden educativo. En general estamos frente a improvisación. Pareciera que estamos con decisiones de aficionados. Se había hablado, por ejemplo, que una forma de regresar a los salones de clases, que algunos alumnos, la mitad fuera unos días, la otra mitad del grupo asistiera a otros días a los salones de clase. Se había dicho que cuando el semáforo epidemiológico estuviera ya en amarillo, entonces ya habría viabilidad, o verde, también habría viabilidad ya para que pudieran regresar. Lo cierto es que no ha ocurrido. La República le ha entrado ya en serio a ver cómo sí se puede regresar a los salones de clase. El problema es que con los hijos en casa, para muchas familias se complica pero muchísimo el obtener un ingreso, la cuestión laboral. Verdaderamente las dinámicas familiares se trastocaron y ahora tenemos un doble problema, porque en Europa, por ejemplo, que hablabas tú, Pablo, decidieron no cerrar las escuelas porque sabían que si cerraban las escuelas, además del daño que se estaba provocando en los chavos,
generaba un problema para los empleos. ¿No? Evidentemente tenía un doble efecto. Bueno, sigo pensando que en este caso el interés de los niños es superior y que ese es lo que debería ser el tema fundamental. En cuanto a los derechos, me gustaría decir algo, añadiendo algo a lo que Gabriel y Sergio han dicho tan atinadamente. Supuestamente están defendiendo el derecho a la salud de los niños, pero en México vamos a tener, según algunos cálculos, 200 o 300 mil niños expuestos a tuberculosis porque no hay vacuna contra la tuberculosis, porque este año se compraron una cantidad ridículamente baja de vacunas contra la tuberculosis. Entonces, el derecho a la salud de los niños se está siendo lesionado y vamos a tener muchos más niños muertos por tuberculosis que por COVID, menores de 10 años, dijo. Es gravísimo. Y eso ya es, bueno, ya es el colmo, ya es demencial. Yo creo que el problema también lo hemos comentado, el problema también de esto, de lo que proponen Sergio y tú, es que lamentablemente, y esto viene de muchos gobiernos atrás, la educación en México está organizada de una forma soviética, vertical, unívoca, y lamentablemente las instituciones educativas deberían ser las primeras en aprender, pues se supone que son las especializadas en aprendizaje. Yo a veces digo, el colmo de la escuela es no aprender. Aquí las escuelas son las que tienen que aprender. Cada escuela debería poder decidir bajo qué condiciones puede abrir, bajo qué condiciones, bajo qué, digamos, lineamientos, qué puede inventar para qué puede pues aprender en la práctica para esto. Otra cosa que complica el asunto es que México realiza una cantidad ridículamente baja de pruebas, que no realizamos rastreos, y en los países donde se han abierto con éxito es porque también hay pruebas, también hay rastreos. Entonces, el gobierno tiene que aprender de sus errores para que la gente pueda seguir estudiando y, como tú dices, seguir trabajando y seguir siendo productivos y seguir creciendo. Fíjate, como dice Sergio, cuando la disposición es como a rajatabla y no se aprende, esos límites que tú mencionabas, José Luis, la sociedad los toma por sí misma. Los padres de familia ya están organizándose para, digamos, romper ese cerco, y vamos a decir que no les falta responsabilidad. Un padre de familia jamás va a exponer a sus hijos. Hay padres de familia que ya están organizados para abrir espacios donde sus niños tomen clases de manera presencial. Bueno, el asunto ya se llevó incluso ante autoridades jurisprudentes, ¿no? Porque ya hay un amparo concedido a escuelas de que sí, siempre y cuando los niños estén con la anuencia de los padres, puedan tomar las clases de manera voluntaria. Es decir, no es obligatorio. Pero si se toma de manera soviética, vertical, como dice Pablo, hasta eso puede caerle la restricción. ¿Sí? Hay escuelas donde sí están todas las cuestiones higiénicas, todas las cuestiones de profilaxis dadas, y hay el consenso de los padres, de los alumnos, para que tomen clase, pues yo no veo por qué deba de una autoridad pasar por encima de ese consenso, ¿no? Sobre todo a estas alturas de la pandemia, perdón. Voy a agregar muy breve. Es que a mí me parece que ya estamos en el colmo de que resulta que gente bien intencionada, yo no dudo de las intenciones de muchísima gente, se escandalice porque unos niños vayan a tomar clases. O sea, ya me parece de locos. Que se diga que los padres los están descuidando, pues no es el caso. Cuando es decisión de los padres y mandar o no mandar a sus hijos a la escuela. Bueno, Sergio, ¿querías decir quería algo? añadir. Bueno, yo sí quisiera decir varias cosas. A ver, el tema de la libertad siempre me parece muy grave. Y creo que tenemos una tendencia en el seno de la sociedad mexicana a aceptar de una manera acrítica lo que el gobierno diga y disponga. Y entonces se deja de pensar con... Mira cómo Sergio lo dice más bonito que yo. Lo dijo muy bien. Gracias. Que nosotros. Ya no sé si fue... No, te salió muy bien. Muy bien. Es más, Vas muy bien. te voy a citar. Vas muy bien. Me parece muy peligroso que una sociedad esté esperando que el gobierno disponga por ella qué debe hacer y qué no debe hacer. Soy un ferviente defensor de la libertad individual y de la responsabilidad que implica el ejercicio de la libertad. Pero vivimos suponiendo que el Estado es el que debe suplir la voluntad de los individuos, y no es así. Y bueno, esto se agrava, por supuesto, cuando estamos en un gobierno que tiende a centralizar todas las decisiones. Y resulta profundamente ineficaz. A mí me preocupa mucho que la sociedad no esté ejerciendo su libertad. Y al mismo tiempo, estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel, los padres de familia están organizándose, los niños están desesperados, y empieza entonces a actuarse de una manera un tanto errática, a veces anárquica, y otras veces exitosa.
pero el hecho de tener que ir en contra de una serie de disposiciones un tanto absurdas, me parece que es lo que deberíamos tener muy claro en la mesa. Yo creo que no solamente están centralizando las decisiones, sino que están dando prioridad a las decisiones de muy corto plazo que los benefician a ellos, aunque el costo sea a largo plazo y se pagará por los demás. Lo hemos visto en sus peleas con los empresarios, con el aeropuerto, en sus ahorros en vacunas de influenza, de tuberculosis, de papiloma humano, de medicinas contra el cáncer. Sacan un provecho político a corto plazo y a largo plazo pues ya lo pagaremos todos los demás. O sea, también hay una cosa demencial en no pensar en estos largos plazos. Y en el caso de los niños y su educación, también es largo plazo lo que está en juego. Pero a propósito de lo que decía Sergio, porque el problema no es solamente centralizado. Ningún gobierno estatal le está entrando al tema, están al cálculo político. Es decir, su imagen, cómo va a quedar su administración, quién lo pueda señalar, quién lo pueda responsabilizar. Y eso es corto plazo. Es muy corto plazo. Y el largo plazo, pues los niños pues no aprenderán. Se actúa de una manera timorata, ¿no? Sí, y luego ya estamos casi no solo en un modelo soviético, sino socialmente acercándonos al chivatazo cubano. Que la denuncia, ¿no? Esa escuela está operando, que no sé qué, y señalan desde las redes y no sé qué tanto, cuando no es para eso, ¿no? Es cuestión de analizar el caso como debe de ser, de manera seria, las responsabilidades que tenemos frente a los niños, frente a su futuro, frente a la educación, y responsabilizarnos de no exponerlos a la pandemia, por supuesto que sí. Pero eso que decías, maestro, sí es muy cierto, y cada vez más padres de familia, con más profesores, incluso pequeños kinderes, o escuelas incluso de muy pocos alumnados, se están organizando ya para dar clases. Claro. Y no me parece que haya por qué objetar esto. Y celebré enterarme que había una decisión de un órgano jurisdiccional justamente concediendo un amparo a una escuela para que se pudieran llevar a cabo las actividades. Bueno, Antes de que terminemos, quiero mandarle un saludo a todos los organizadores de la Feria Internacional del Libro por el trabajo estupendo que han hecho tantos años. Gracias. Muy bien, claro. Maestro, Sergio, Pablo, gracias. Buenas noches. Pablo, Gabriel. Hasta la próxima. Gracias.